Una pregunta para abordar el mundo. Dos disciplinas que amplían nuestras miradas. Vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas. Porque saber es sentir y sentir es aprender. Nosotros seguimos educando. Yo creo que la calidad de vida es las cosas que hacen a uno tener un bienestar y poder vivir bien y estar tranquilo, así tranquilo. Yo creo que lo principal, sobre todo, sería la educación, porque un país sin educación no es nada. Sin economía tampoco es nada, sin salud tampoco es nada. Yo creo que es el futuro, la educación. Sin embargo, se puede, no sé, invertir mucho en salud, seguridad, todo eso, pero creo que la educación tiene que ser el punto más importante de todo. En el caso de los chicos de mi edad, no sé, amigos, familiares que los apoyen en los estudios, una buena salud. Para mí una persona necesita, para vivir bien, un trabajo que bien lo ayude bien económicamente, una casa, lo básico, creería, o lo que la persona quiera. Yo personalmente soy bastante amante de todo lo que tiene con la música, con todo lo que entra en el arte, me encanta. Y siento que tengo bastante suerte al poder acceder a eso. Pero sé que no en todos lados es así y es una pena porque realmente se pueden llegar a hacer cosas hermosas con todo y deberían dar la oportunidad. Para mí lo mejor son las oportunidades y la libertad de elegir vos todo lo que quieras a partir de esas oportunidades que te brindan. A lo largo de la historia hemos hecho grandes esfuerzos por contar o medir algunas cosas. Muchas veces esto fue relativamente sencillo. Por ejemplo, ¿cuánta gente vive en un pueblo? ¿Cuántos automóviles hay en un país? Sin embargo, otras veces nos importa medir o contar cosas que no son tan simples de contar. Hay estadísticas mundiales que miden, por ejemplo, qué tan vieja es la población en un país o qué tan bueno es el sistema educativo y que se atreven incluso a medir qué tan feliz es la gente que vive en un país. Medir cosas como las últimas es muy complicado. Hoy vamos a abordar una forma de medir algo de ese estilo: el bienestar de la población. Para esto, mundialmente se acepta un índice conocido como IDH, el Índice de Desarrollo Humano. La matemática y la geografía son algunas de las disciplinas que aportan herramientas a la hora de medir y analizar estos indicadores sociales. Estos indicadores sociales nos dan información precisa relacionada con las características más relevantes de la población americana en general y de nuestro país en particular. También nos dan información sobre cuáles son sus principales problemáticas vinculadas con la dinámica, estructura y distribución, las migraciones y las condiciones de vida y de trabajo. Sobre estos datos se toman importantes decisiones conceptuales y metodológicas y se diseñan políticas públicas para intervenir y mejorar la calidad de vida de todas y todos. El Índice de Desarrollo Humano, el IDH, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es un índice complejo y multifactorial constituido por 3 indicadores: la esperanza de vida, el Producto Bruto Interno, el PBI, y el nivel educativo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo clasifica a los países en 3 grandes grupos: países con alto desarrollo humano, países con desarrollo humano medio y países con bajo desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se mide con valores que se ubican en el intervalo 0 a 1, donde 1 corresponde a una situación ideal y 0 a la peor posible.
Un índice intenta sintetizar situaciones complejas de manera que pueda ser visualizado y comparado, ya sea a través del tiempo o entre distintos países, provincias o poblaciones. La confección de un índice social es un hecho político, si bien tiene que intentar representar objetivamente la realidad, siempre involucra decisiones que hacen que esta objetividad no sea totalmente posible. Si bien el índice de desarrollo humano puede ser calculado para medir datos de países, provincias y ciudades, la ONU lo calcula específicamente para países. Estos datos nos permiten comparar su evolución temporal para un mismo país, así como la comparación entre diferentes países. También son necesarios a la hora de evaluar los resultados de las decisiones tomadas por los gobiernos y para la toma de decisiones futuras. En esta gran tabla de valores, cada número tiene un significado y la posición que ocupa también. Por ejemplo, el número 0,616. Ubicado en la fila con el encabezado Bolivia y en la columna con el encabezado 2000, representa el hecho de que el cálculo del índice de desarrollo humano por la ONU para Bolivia en el año 2000 fue 0,616. De este modo, la tabla permite sintetizar información que, si tuviéramos que describir con un texto, nos llevaría muchísimos caracteres y la información resultaría muy difícil de procesar y analizar. De la tabla completa, podríamos construir muchos gráficos que nos permitirán visualizar información. Por ejemplo, podríamos elegir algunos países y para cada uno visualizar cómo evolucionó el índice de desarrollo humano a lo largo de los años, para lo cual es conveniente realizar un gráfico de línea. La posibilidad de integrar diferentes gráficos de manera pertinente puede evidenciar otra información que dé cuenta de una evolución temporal del índice de desarrollo humano de los países indicados con diferentes colores. Según la curva ascendente, notamos que todos los países de Latinoamérica mejoraron su índice de desarrollo humano. Pero seleccionando algunos datos, eso permite también clarificar algunas cuestiones. Por ejemplo, es posible tomar solo algunos países con algunos años puntuales. Así, si tomamos Argentina y Chile en 2000, 2005 y 2010, el gráfico nos permite visualizar una comparación de la evolución del índice de desarrollo humano de ambos países. Otra posibilidad de organización que permite identificar situaciones distintas es la elección de países que se consideren con índice de desarrollo humano alto, como el caso de Argentina, Chile y Uruguay. O medio, como es el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras. En tanto recursos, los gráficos representan de diferentes maneras estas informaciones que llamamos variables. Si bien no hay una regla que nos permita decidir qué gráfico es el mejor, hay algunos criterios, muchas veces visuales. Entre los tipos más usuales están los gráficos de barras, de línea y de torta. El gráfico de barras sirve para resaltar comparación entre los valores nominales de las magnitudes. El gráfico de torta se utiliza cuando es importante tener en mente el 100% de las magnitudes, ya que este total está representado por el círculo completo y el foco de la comparación está puesto en el porcentaje que cada parte representa del total o entre sí. El gráfico de línea se usa para representar magnitudes de situaciones con evolución temporal. Respecto a la utilización de índices, vale aclarar que un índice es un número que intenta representar situaciones complejas. Es por esto que nunca podrá ser incuestionable y completamente abarcativo. Los índices son importantes para poder evaluar situaciones, pero siempre son incompletos. A la hora de analizarlos, es necesario conocer en detalle la metodología con la que fueron confeccionados, ya que detrás de ellas hay concepciones políticas e intereses. Las desigualdades del desarrollo humano debilitan la democracia. Verdadero. Las desigualdades del desarrollo humano debilitan la cohesión social, así como la confianza de la población en los gobiernos y las instituciones. Una mejor calidad de vida se mide a partir del nivel de satisfacción de las necesidades de las personas, más allá de sus ingresos. Verdadero.
La calidad de vida alude al bienestar de la población atendiendo sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. En la actualidad, las desigualdades de desarrollo humano se redujeron. Depende. En los últimos años se evidencia un gran avance en la reducción de las privaciones extremas, aunque continúa habiendo desigualdades en el ejercicio de derechos tales como ir a la escuela, obtener un empleo o disponer de suficiente comida. Las desigualdades evolucionan de diferentes maneras. Depende. Los efectos de la crisis climática y el cambio tecnológico nos muestran que las desigualdades del desarrollo humano están adoptando formas nuevas en el siglo XXI. Aunque por otro lado, podríamos decir que hay más esperanza de vida, las personas viven más años. Las desigualdades comienzan en la edad adulta. Falso. Las desigualdades del desarrollo humano pueden comenzar antes del nacimiento y muchas de ellas pueden acumularse a lo largo de la vida de la persona. Las desigualdades de grupos son un tipo de desigualdad de desarrollo humano. Verdadero. Algunos grupos de personas se ven sistemáticamente desfavorecidos. Estos grupos pueden estar definidos según su etnia, su lengua, género o clase social, o simplemente por el hecho de vivir en el norte, en el sur, en el este o el oeste de un país. Los índices son siempre incuestionables. Falso. Un índice es un número que intenta representar situaciones complejas. Es por esto que nunca podrá ser irrefutable ni completamente abarcativo. América Latina y el Caribe tienen un índice de desarrollo humano medio. Entre los países con mayor desarrollo se encuentran Argentina, Chile, Uruguay y México, que tienen buen desempeño económico junto a Costa Rica y Cuba, que se destacan fundamentalmente por sus eficientes sistemas de salud y educación. En el extremo opuesto se encuentra Haití, que tiene el índice de desarrollo humano más bajo de toda la región. Si ponemos el foco en el empleo y las condiciones de vida, en América Latina se detecta el problema de la pobreza estructural, que deja en evidencia que parte de la población se encuentra en situación de pobreza de manera permanente, siendo escasas las posibilidades para mejorar su situación. Otro problema es el de la indigencia, que ocurre cuando las personas o familias de bajos ingresos no pueden garantizarse la satisfacción de sus necesidades básicas. En cuanto a nuestro país, de acuerdo con datos de 2019, Argentina está ubicada en el lugar 48 de 189 países a nivel mundial y segundo a nivel regional detrás de Chile. De los tres indicadores que el Índice de Desarrollo Humano contempla, el que mayores variaciones experimentó en los últimos años fue el del ingreso, mientras salud y educación han tenido comportamientos más estables. Con un índice de desarrollo humano de 0,830 y siendo la referencia a alcanzar el valor de 1, nuestro país y la región tienen aún mucho trabajo por delante. Todas y todos, desde nuestro respectivo lugar, desde los múltiples papeles que desempeñamos en lo cotidiano, tenemos responsabilidad para que un verdadero cambio sea posible. Vic Muniz es uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo en Brasil. Nació en un barrio humilde de la ciudad de San Pablo, hoy vive en Nueva York y viaja por el mundo exponiendo sus obras. En 1996 viajó a la isla caribeña de San Cristóbal, en donde conoció a los trabajadores de las plantaciones de azúcar y a sus hijas e hijos. Allí quedó muy impresionado al comparar los rostros alegres de las niñas y niños con los rostros cansados y tristes de sus padres, que trabajaban en larguísimos turnos de 16 horas en las plantaciones de azúcar. El artista reflexionó por la calidad de vida de los habitantes de la isla que retrató en su arte.
Vic Muniz hace estos retratos de las niñas y los niños de San Cristóbal esparciendo sobre una hoja negra el azúcar que sus propias madres y padres cosechan. La obra es efímera, se hace y se deshace rápidamente. Vic toma fotografías de esas imágenes de azúcar y esto es lo que permanece como obra. El artista brasileño trabaja con proyectos sociales, retratando a personas marginadas y vulneradas en sus derechos. También las hace participar del proceso de las obras porque cree que el arte es un medio por el cual podemos mostrar las desigualdades, así como también imaginarnos y ver realidades nuevas y diferentes. Jardim Gramacho es un gran basural que recibe residuos de toda la ciudad de Río de Janeiro. Muchas personas trabajan allí buscando materiales como vidrios, metales y cartón para vender a las empresas recicladoras. Estas mujeres y hombres pasan largas jornadas exponiendo su salud a los riesgos del contacto con todo tipo de residuos sin protección alguna. Vic viaja a Río y recorre el basural. Conoce a las personas que trabajan allá, habla con ellas, escucha sus historias. Después realiza retratos a gran escala de estas mismas personas con residuos de Jardim Gramacho en el piso de un galpón. Desde un alto andamio fotografía estos retratos que luego se desarman. El artista menciona haber notado rápidamente la diferencia entre el basural imaginado, el que se veía desde un mapa satelital, y el que conoció y pudo recorrer personalmente. Ese juego de distancias entre él y los objetos mirados es uno de los ejes centrales de su trabajo, ya que se anima a acercarse a esa otra realidad que quiere conocer. En el cuerpo a cuerpo, Vic también se deja observar e interpretar por aquellos a quienes mira. Señor León Gieco, que vamos a grabar en primer término. Vamos a hacer El Ángel de la Bicicleta. Una versión que yo he grabado con mi banda tradicional, he grabado con los Pibes Chorros, un ritmo de cumbia, con unos vientos a lo Kusturica, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de Pocho Leprati, que es un pibe que trabajaba en las villas ludueñas de Rosario, un salesiano que mataron en la época, en el 2001, en la época de la bajada del gobierno de la Rúa. Él se subió al techo del comedor, andaba en bicicleta repartiendo comida, se subió al techo del comedor y dijo: no tiren aquí que hay pibes comiendo, y un policía lo mató así, porque sí, ¿no? Así que cuando yo me encontré con la mamá y los hermanos, me pidieron que haga una canción y salió esta canción, que se llama El Ángel de la Bicicleta. Grabando. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con que el libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí
orden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos ojos por cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Bajen las armas. En nuestro país, decenas de miles de jóvenes han accedido a la educación superior, siendo en su mayoría primera generación de estudiantes universitarios en su familia. La obligatoriedad de la escuela secundaria y la creación de las nuevas universidades nacionales del conurbano bonaerense viene a saldar, en buena medida, la barrera económica que significaba el desplazamiento a los centros tradicionales universitarios y la necesidad de armonizar los estudios con los tiempos del trabajo. Mi nombre es Germán Pinasco, yo soy investigador y docente del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Hay muchas personas que por ahí pasan por la universidad y quizás no tienen la suerte de poder completarla por múltiples cuestiones, por sus necesidades laborales, por sus historias de vida, y sin embargo pasar por la universidad es una experiencia muy enriquecedora. Pasar por la escuela es una experiencia muy enriquecedora que excede la cuestión obviamente importante de conseguir el título. Y ahí es donde el Estado aparece y cumple un rol que me parece que es sumamente importante. Como decía, cualquiera que haya ido a la Universidad de General Sarmiento o a muchas otras universidades del conurbano que tienen un montón de actividades que son sumamente enriquecedoras, más allá de las actividades del aula, se da cuenta que la calidad de vida cuando uno pasa por esas instituciones cambia sustantivamente. Digamos, mayor inclusión educativa me parece que es sinónimo de mayores herramientas para enfrentar el mundo laboral. Los estudios que se hacen en distintos países muestran que las personas que tienen mayor, digamos que las sociedades que tienen mayor acceso a la educación, esas personas tienen mejores oportunidades laborales. Entiendo que sí, que efectivamente los datos que se recogen sobre distintos países muestran que las personas que estudian más, digamos, tienen más herramientas y más oportunidades para conseguir empleo, que tienen mejores ingresos y que hay menos desocupación a mayores niveles educativos.
ahí hay una cosa curiosa, que es que en la universidad, los últimos datos, por ejemplo, hay más mujeres estudiantes que hombres, un poquito más, los últimos datos que pude ver de la Secretaría de Política Universitaria, pero ahí me parece que es interesante pensar, vincularlo con el tiempo que dedican las mujeres más que los hombres a las tareas, al trabajo no remunerado, a las tareas del cuidado, a las tareas domésticas, a las tareas de las compras, y ahí ningún país parece ser la excepción, ni los países ricos ni los países pobres. Bueno, en la actualidad, las estadísticas de la Secretaría de Política Universitaria muestran que casi la mitad de los estudiantes se inscriben en carreras de ciencias sociales o humanas, digamos, ¿no? Un poco más atrás vienen las ciencias aplicadas y más atrás aún las ciencias básicas como la matemática, la física. En términos del mercado laboral, entonces diría rápidamente que son las carreras vinculadas a sistemas o informática o ingeniería en informática, que son las carreras más demandadas en términos del mercado laboral, vinculadas también al marketing digital, a estas cuestiones también. Para comienzos del siglo XX, en los países industrializados, las niñas y los niños trabajaban a la par de los adultos y prácticamente no existían leyes que protegieran la infancia. Cuando se empezó a advertir de manera más compleja las necesidades de desarrollo de las niñas y niños, comenzó a dimensionarse lo injusto de esta situación y recién ahí empezó a formarse un movimiento para proteger mejor a la infancia. En 1924, la Sociedad de las Naciones, antecedente de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, en la cual se instaba a reconocer el derecho de las niñas y los niños a acceder a los medios necesarios para su desarrollo y a una educación que generase conciencia social y sentido del deber. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce el derecho de las niñas y niños a la educación, el juego, la atención de la salud y a un entorno que las y los contenga. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el lugar de las niñas y los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, además de establecer y garantizar normas mínimas para proteger sus derechos en todas las circunstancias. Esta convención cuenta actualmente con la adhesión de 196 estados, siendo Estados Unidos el único país que no la ha ratificado. The convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the convention into a reality on every part of the globe. Igualdad. Inclusión. Protección. Identidad. Alimentación. Vivienda. Salud. Educación. Familia. Divertirse y jugar, eso me encanta esa palabra. Educación sexual integral. De ser escuchado. Vimos la luna que era así como una banana. A mí me gusta leer porque me hace pensar más en la imaginación. Lo que me hizo esta escuela fue abrirle la mente, dejar de juzgar a la gente. Si nosotros no lo cuidamos del medio ambiente, no todos vamos a tener ese privilegio de ver los animales, los mares, las lagunas. Ahí empecé a tomar conciencia.
El nivel de estudio es uno de los indicadores que se tienen en cuenta para elaborar el índice de desarrollo humano. En nuestro país, la educación está reconocida como un derecho y esto hace que el Estado, tanto en el nivel nacional como provincial, se comprometa en asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y accesibilidad a todos los niveles del sistema educativo. El Estado garantiza el acceso a la educación en condiciones de gratuidad desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. En la actualidad, nuestro sistema educativo incluye también a migrantes y refugiados que tienen derecho a acceder a la educación y ser admitidos dentro de las instituciones educativas. Desde el año 2006, la educación es obligatoria desde los 4 años y hasta concluir la educación secundaria. La educación inicial abarca a las niñas y niños desde los 45 días hasta los 5 años, siendo sala de 4 y preescolar obligatorios para la educación formal. Los niveles primario y secundario también son obligatorios. Reconocer que la educación es un derecho es jerarquizarla como un factor clave para el desarrollo personal y para el desarrollo colectivo del país. Fruto de esta concepción, la sanción en 1884 de la Ley 1420, o Ley de Educación Común, buscaba dar solución a los problemas de la época, con más de la mitad de la población analfabeta. Para esa época, el guardapolvo blanco se fue transformando en todo un símbolo de la identidad del estudiante y representaba una idea fuerte de igualdad, pero también de homogeneidad y falta de reconocimiento de la diferencia. Hoy, sin embargo, entendemos la igualdad en una forma mucho más compleja. Acceder a la educación y al conocimiento no es solo tener acceso al espacio físico de la escuela, sino también acceder a los espacios simbólicos por los cuales circula y se difunde la información. El Índice de Desarrollo Humano contempla cuál es el ingreso de las personas. Por eso es importante reparar en la desigualdad de género que, en nuestro país, es un tema de agenda pública. El índice de desigualdad de género es una forma de medir la mortandad materna, la fecundidad adolescente, el acceso a las bancas legislativas y la tasa de participación en el mercado laboral. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, en Argentina solo el 35% de los cargos directivos de las empresas están ocupados por mujeres. Pero a su vez, el porcentaje cae a un 22% para los cargos de conducción política en el Estado. La discriminación laboral también se refleja en el salario, ya que por igual tarea las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones, incluso cuando esto viola el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de la OIT. Las áreas más feminizadas son aquellas que representan una extensión de tareas domésticas tradicionalmente vinculadas a la mujer: servicio doméstico, educación, salud. Junto con la menor cantidad de horas trabajadas, las paredes de cristal son la causa de la inmensa brecha salarial que se detecta entre hombres y mujeres. La desigual distribución del trabajo doméstico no remunerado, particularmente el cuidado de las niñas, niños y adultos mayores, es otra de las causas de la situación desventajosa de las mujeres en el plano laboral. Las mujeres dedican el doble de tiempo al trabajo doméstico no pago, aproximadamente 6 contra 3 horas diarias. Y eso es percibido como un obstáculo para que la mujer realice su actividad laboral remunerada de forma efectiva. Los índices son mediciones con una perspectiva del mundo, es decir, con una mirada política. Lo que decidimos medir está relacionado con la sociedad que queremos. Para analizar cuestiones referidas a la sociedad, más allá del enfoque de las ciencias sociales, la matemática es una disciplina que puede realizar sus propios aportes, en este caso, como una herramienta. Un índice que piensa en términos de derechos e igualdad, promueve la convivencia democrática, la justicia social, porque la producción de ese mismo índice se hace para buscar una mayor igualdad social. Cuando hablamos del IDH, como cualquier otra medición, la decisión de qué medir y cómo hacerlo es siempre una decisión de las personas y, por lo tanto, cargada de subjetividad. Entonces podríamos concluir diciendo: dime qué mides y te diré qué tipo de sociedad imaginas.